Ser podcast. Con el fin de dar mayor claridad al tema, hago una tajante distinción entre la brujería operativa y la brujería ritual. Bajo la brujería operativa clasifico todos los encantamientos y conjuros, ya usados por un brujo o bruja profeso, ya por un cristiano profeso, tanto para bien como para mal, tanto para curar como para matar. Tales encantamientos y conjuros son comunes a todas las naciones o países y son practicados por los sacerdotes y gentes de todas las religiones. Forman parte de la herencia común de la raza humana y por ello carecen de valor práctico en el estudio de todo culto particular. La brujería ritual, o como propongo llamarla, el culto diánico, comprende las creencias religiosas y los rituales de las personas conocidas en los últimos tiempos medievales como brujos. Las brujas han fascinado a toda suerte de antropólogos a lo largo de la historia. Este programa, precisamente Ser Historia, aquí en la cadena Ser, es un programa de historia que tiene ese corte académico, pero que también tenemos la mirada abierta a esas otras realidades que han caracterizado la historia del ser humano. La mujer que escribió las líneas que acabamos de escuchar es Margaret Murray. Margaret Murray pasa por ser una de las mejores egiptólogas, alumna del todopoderoso Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, profesora en la Universidad de Manchester, y hasta que falleció en el año 1963 con 100 años, pues una mujer muy tenida en cuenta en las investigaciones egiptológicas desarrolladas en el Valle del Nilo. Sin embargo, su curiosidad, al igual que supuso para su maestro Flinders Petrie adentrarse en el mundo de la egiptología, porque recordemos que Petrie llegó a Egipto buscando la razón de ser, la verdad que había detrás de algunas teorías un tanto extrañas, ¿no?, sobre la construcción de las pirámides y su simbolismo. A Margaret Murray le sucedió algo parecido, pero desde el punto de vista de la antropología, y se adentró a investigar muy de cerca la brujería, todo aquello que a lo largo de la Edad Media o en la Edad Moderna había caracterizado este grupo femenino de personas que marcaron un poco uno de los estratos sociales más importantes de la historia del ser humano, pues hace prácticamente 1000 años. A Margaret Murray vamos a dedicar el cronovisor aquí en este programa de Ser Historia, pero como siempre habrá muchos más temas que tratar sobre nuestra mesa del pasado. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Margaret Murray, un referente desde mi punto de vista personal, ya que yo estudié en la Universidad de Manchester y allí todos la hemos tenido siempre como una especie de popisa, habría que decir, no sé cómo se dirá esta palabra en concreto, pero ella va a ser la protagonista del cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego hablaremos de otra mujer, no menos importante, la primera mujer que dio la vuelta al mundo, Jeanne Baguette, una mujer francesa, botánica, naturalista, exploradora, una mujer de ciencia, en definitiva. Viajaremos a Barbate, a Cádiz, donde se han realizado en las últimas semanas una serie de descubrimientos arqueológicos que van desde la prehistoria hasta la época romana, increíbles, descubrimientos increíbles. Y vamos a hablar de música en el último tramo de nuestro programa de hoy, pero música desde un punto de vista muy especial, como las sociedades secretas, en este caso los Illuminati, utilizaron la música para expandir, proyectar, educar sus ideas, sus teorías a partir del siglo XVIII. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho Ares? Pues encantado una semana más, te puedes imaginar, y más hablando del tema que vamos a hablar hoy, que nos apasiona a los dos. Pues sí, porque es un tema, lo escuchábamos ahora al principio, en ese primer corte. Margaret Murray fue quizás pionera en la egiptología como mujer. Yo la tengo mucho cariño, es una figura, lo comentábamos ahora a micrófono cerrado, ¿no? Que en la Universidad de Manchester, donde yo estudié egiptología, se la tiene pues como uno de los, en los altares, ¿no? Y en la egiptología, en la historia de la egiptología en general, pero ella se caracterizó también no solamente por adentrarse en ese mundo de hombres del antiguo Egipto, sino que, y en otros lugares de la arqueología, recordemos el programa que hicimos en Menorca también, donde también estuvo excavando, pero sobre todo desde el punto de vista del folclore, de la antropología, tuvo la valentía, ¿no? de acercarse a hablar de brujería y de cosas realmente extrañas, ¿no? Sí, por eso también me fascina a mí. Yo la he citado alguna vez, no en mis libros de egiptología, que no tengo ninguno, pero sí en mis libros de folclore. Y un libro que tengo, que se llama Breve Historia de la Brujería, pues hice referencia obligada a ella, porque ella se la considera un poco la abuela de la Wicca, luego un poco comentaremos por qué se la considera, pero tuvo la valentía de una mujer con esa... Bueno, pues con ese bagaje académico que ella tuvo, está de hecho considerada la primera egiptóloga, la primera profesora de egiptología en su momento en Inglaterra y bueno, y pionera en tantas y tantas cosas. Entonces, que tuviera la valentía de acercarse a un mundo, pues ya sabes, casi siempre marginal, que es el mundo de la brujería, del satanismo, de las hadas y de tantas y tantas cosas, incluso de rituales, porque ella también practicaba sus rituales, pues eso la generó una cierta polémica, también controversia con sus colegas, la intentaron desacreditar en algún momento, sobre todo a raíz de su muerte. Ya sabes que cuando no está viva para defenderse, pues muchas veces los chacales pues van a morder el hueso. Y por eso siempre me ha gustado la biografía de esta mujer, por la valentía, ya te digo, por adelantarse a muchísimas cosas, porque ella está considerada egiptóloga sin ninguna duda, pero también antropóloga, también folclorista y también historiadora, es decir, que tocó muchísimas ramas y además tuvo esa referencia también a España, en concreto a Menorca. Remitimos, ¿no?, a aquel programa que hicimos donde hablábamos del yacimiento talayótico de Trepucó y bueno, pues las observaciones que hizo y además la primera excavación científica que se hizo en ese yacimiento, no lo olvidemos. Entonces, claro, que tocara tantas cosas y que estuviera además en yacimientos como el de Malta, en fin, un lugar que yo conozco y que también me empollé muchísimo en las obras de Margaret Murray para saber un poco lo que se había detectado en estos yacimientos prehistóricos y megalíticos de Malta. Entonces, estuvo en tantos lugares, aportó muchísimas cosas, vivió mucho, también esa es la suerte que tuvo, ¿no?, hasta 100 años, ni más ni menos, y eso hizo que su huella pues sea imborrable, que sea muy querida, que sea muy admirada y, como tú decías, que en Manchester pues prácticamente se la tenga como más que una heroína, casi como una diosa de la egiptología. Desde luego, y por eso merecía este cronovisor. Mira, tenía ahora abierto aquí, te lo voy a enseñar por la pantalla. Esto es como la Biblia de la historia de los egiptólogos. ¿Quién es quién? Sí, el Who's Who in Egyptology. Es quién es quién en egiptología. Esto, bueno, está publicado por la Egypt Exploration Society y es un diccionario, ¿no?, donde aparecen todas las entradas de tienes que estar muerto para aparecer aquí, ¿vale? Sí, así que... bueno, es un pequeño inconveniente, pero bueno. Y la entrada de Margaret Murray, de la que, pues eso, yo los 3 años que estuve estudiando en Manchester con Joyce Tildesley, con Glenn Godeño y un montón de compañeros, pues utilizábamos muchísima bibliografía de Margaret Murray, Margaret Alice Murray, que nació en Calcuta, es bastante insólito, en 1863 y falleció en 1963. Creo que además que en el año 63, se me ha ido 20 años, es en 1943 o 42, creo, cuando murió Flinders Petrie, su maestro, amigo y decían que también amante. Bueno, pero son cosas que no vienen a enturbiar, la prensa, ¿no?, rosa. La prensa rosa, efectivamente. Muy bien, Jesús, crononauta, como siempre, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Bueno, nos vamos a Manchester, vamos a darte una alegría, y la fecha va a ser el 6 de mayo de 1908. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, qué momento más bonito. Yo lo había visto docenas de veces en fotografías, pero estar aquí y además contigo viviendo este momento tan intenso, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El desvendaje de las momias como algo casi sórdido, ¿no? Un poco cutre, tétrico, pero aquí en un ambiente científico, en un hall, casi una especie de anfiteatro, ¿no? Con esas escaleras, conozco el sitio muy bien, con esas gradas, y todos muy atentos, ¿no? A las palabras de Margaret Murray, describiendo un poco. Cuéntanos qué es lo que estamos viendo. Sí. Bueno, yo también estoy emocionado porque estar aquí contigo en este lugar, y además teniendo a Margaret Murray con otros 3 ayudantes, porque además lo bueno es que es un acontecimiento histórico que se hicieron muchísimas fotografías. Hay 500 personas, ni más ni menos, en este teatro auditorio de la Universidad de Manchester. 500 personas que, se dice pronto, prácticamente todos ellos pertenecen a la Asociación Egipcia de Manchester, muy interesados en saber lo que va a ocurrir ahí, porque es el desvendaje de una momia. Es verdad que por entonces esto era algo relativamente habitual, porque bueno, era exótico, también era científico el ver que había en el interior de esas vendas, que normalmente pues aparecen, como tú bien sabes, pues distintos talismanes, en fin, distintos elementos protectores para ese viaje a ultratumba. Y en este caso, pues ella, que por cierto, vemos ahí a las 4 personas, ella es la más bajita de todas. Sí, que parece mucha gente se cree que está sentada, pero no, es que está de pie, era muy bajita. Margaret Murray era muy bajita. Era muy bajita. Sí, los grandes genios muchas veces pues están en envases pequeñitos, ¿no? Y claro, y en este momento lo que estamos es viendo el desvendaje de una momia. Realmente la fama la tienen 2 momias, que tuvieron, bueno, pues siempre una controversia en aquel momento de si realmente eran parientes, si tenían alguna vinculación. Y cuando se están desvendando, en concreto la de Hunut Nat, que es la momia que estamos ahora presenciando, descubierta el año anterior, en 1907, en Deir Rifeh, en una localidad que está al sur de Cairo, estaba ya datada en el año 1800 a.C., pero bueno, pues estábamos hablando de que parece que eran hijos en este momento. Ahora tenemos muchos más datos y ahora comentaremos con las últimas pruebas las técnicas de secuenciación del ADN, pero en este momento en el que estamos asistiendo, en 1908, parece que todo indica que eran hijos de un gobernador local y que tenían madres con el mismo nombre. Entonces, un poco ahí la controversia. Cuando lo van desvendando, pues ella ya apunta algo que luego se va a confirmar en el futuro, ¿no? Además, un poco con la aclamación y con los ojos de la galería, ¿no? Del auditorio, donde cada venda que van destapando, donde ella va diciendo un poco su visión y su reflexión sobre lo que está observando, pues ella apunta a que no tenían una relación familiar estas 2 momias, lo cual ya de por sí ya empieza a ser extraño, porque ya se las empiezan a llamar la momia de los 2 hermanos, con lo cual dices, algo falla aquí. Ella dice que posiblemente no tengan una relación familiar directa, por lo que piensa que uno de los hermanos habría sido adoptado. Fue este primer evento, primero se puede considerar como el desarrollo de la paleopatología, es como una disciplina científica, porque hasta ese momento pues ya sabes que había como muchas disciplinas dentro de lo que era la antropología, dentro de lo que era la arqueología, pero la paleopatología, es decir, pues el desvendaje de momias, y a la vez como no deja de ser cápsulas del futuro, y en este caso pues una cápsula recogida del pasado para saber quién eran los egipcios de aquella época y para saber muchísimo más de cómo era su cultura, de cómo se momificaban, de todos estos amuletos protectores hacia el más allá, incluso de enfermedades que podían tener. Por eso, gracias a las nuevas técnicas de secuenciación del ADN, podemos saber mucho más de estos 2 hermanos. Se ha podido extraer sus dientes y es verdad que ahora se ha llegado a la conclusión de que estas momias, las de los 2 hermanos, tenían la misma madre pero diferente padre. Eso ya se ha demostrado de una forma categórica y es uno de los primeros casos exitosos de clasificación conjunta de mitocondrias y del cromosoma Y, porque se estuvo mirando un poco pues a través del ADN si eran mitocondrias, y por eso se supo que la madre era la misma, es decir, a través del ADN mitocondrial, pero no uno de los cromosomas Y, que indicaba que eran 2 padres diferentes. Así que bueno, acertó Margaret Murray, cómo no, una de tantas cosas que ella acertó, y por eso hemos vivido este momento tan histórico. Claro, la tumba de los 2 hermanos es quizás para los que nos hemos acercado en algún momento a estudiar el mundo de los faraones, fue muy célebre ya en aquella época, cuando se descubrió en
1907, porque estaba en un emplazamiento de Riffag. Fue descubierta por Flint Spitry, el padre de la arqueología, ¿no? De la arqueología moderna, y estaba en un contexto del Reino Medio, del Imperio Medio, más o menos hace casi 4.000 años, ¿no? En el 1800 antes de nuestra era, en la dinastía 12, y pertenecía a dos hermanos. Por los textos que había en el lugar parecía que hacía referencia a dos hermanos y que eran sacerdotes, ¿no? Eran sacerdotes. Además, el lugar en donde estuvieron, donde aparecieron, en el patio de la tumba de uno de los gobernadores de la zona, nos estaba hablando pues de una cercanía con los estratos más altos de la sociedad, y sobre todo porque la tumba, aunque era muy pequeña, era un simple pozo con una habitación, pues daba a entender, apareció intacta, apareció intacta, y no eran los tesoros de la tumba de Tutankamón, pero bueno, el encontrar esos dos sarcófagos prismáticos, abrirlos, y dentro de los ataúdes antropomorfos y en el interior de cada uno de ellos la momia de estos dos personajes, que además el nombre es bastante sugerente, ¿no? Porque uno de ellos, Hnum-Nacht, significa Hnum es poderoso, el dios Hnum es poderoso, ¿no? Y el otro, Nacht-Ang, es como la vida, de vida fuerte, de vida poderosa también, ¿no? Utilizan el mismo adjetivo poderoso, que es también un nombre muy común, luego sería en el Imperio Nuevo, en el Reino Nuevo. El nombre de Nacht es muy, muy común en esa época, y pasa por ser, como decías, Jesús, pues uno de esos grandes hallazgos de la historia de la arqueología que tiene poco valor desde el punto de vista material, porque no es oro, no son metales preciosos, pero sí tienen pues mucho valor desde el punto de vista arqueológico e histórico, que es en definitiva de donde se nutren los investigadores, ¿no? ¿Ves cómo era un lujo asistir a este desventaje contigo? Todas estas explicaciones que no puedo escuchar bien de Margaret Murray, porque tú lo en inglés que yo todavía no domino, gracias a ti, pues sé muchísimo más de estas dos momias. Fíjate, cuando estábamos en clase en Manchester, yo recuerdo pues que claro, nos tradujimos los textos de los sarcófagos, de los ataúdes, de las cajas con los vasos canopos también, que a ver, son textos relativamente sencillos, ¿no? Porque es una fórmula en donde aparece el nombre del difunto y una retahíla de cosas que siempre es sota, caballo y rey, pero lo recuerdo muy bien, ¿no? Y luego, claro, he tenido la posibilidad de estar muchas veces ahí en el museo con las momias y los ataúdes, que son espectaculares, la verdad es que son que allí se pueden ver, ¿no? En la actualidad. Sí, están en el Museo de Manchester, están en pues que prácticamente nada más entrar en el museo, te reciben los dos ataúdes levantados, es como la estrella, ¿no? El momento estrella del museo, por la importancia que tienen para la arqueología, la tumba con este descubrimiento de Flint Spitry, pues hace más de un siglo, claro que sí. Lo que pasa es que ahora habría que cambiarse el nombre, ya no se puede ser la tumba de los dos hermanos, sino la tumba de los dos hermanastros. Bueno, pero fíjate, algo parecido sucede con la tumba, que tiene un nombre también muy complicado, de Hnumhotep y Niagnum. Es una tumba de dos hermanos en Saqqara, que eran manicuros de un faraón de la quinta o de la sexta dinastía, no recuerdo, y que todo parece indicar, blanco y en botella, que los dos chicos eran pareja, aunque estaban casados y aparecen con sus esposas en las representaciones de la tumba. Es muy raro encontrar a dos hombres compartiendo la tumba, y en escenas pues bastante, hombre, no voy a decir que eróticas, ¿no? Pero bastante íntimas, efectivamente, no me salía la palabra. Y bueno, los guías egipcios, que son muy dados a evadir este tipo de temas, dicen que no, que eran hermanos. Y digo, pero a ver, si no aparece en los textos de la tumba ni una sola vez la palabra hermano, ¿por qué deduces que son hermanos? Jeje, y sonríe, ¿no? Jejeje. Para cubrir con un tupido velo. Claro que sí. Ciertas especulaciones, ya sabes cómo funciona muchas veces la historia. El tema de las brujas y de la brujería ha padecido siempre de las opiniones parciales de sus comentadores, tanto de aquellos que fueron contemporáneos de los acontecimientos como de los pertenecientes a tiempos posteriores. Por una parte, tenemos a los escritores que, habiendo dispuesto de testimonios de primera mano, creen implícitamente en los hechos y dan de ellos la injustificable interpretación de que se debieron a poderes sobrenaturales.
Por la otra, están los escritores que, habiendo sido solamente testigos de oídas y descreyendo las conclusiones a que llegaron sus antagonistas, niegan los hechos in toto. Unos y otros creyeron con igual firmeza en su demonio particular, y unos y otros apoyaron sus argumentos con citas de la Biblia. Pero, dado que los creyentes en la brujería podían presentar más textos que los no creyentes y que tenían en sus manos un argumento tan incuestionable como el de la pitonisa de Endor, los no creyentes en la brujería, que no se atrevían a contradecir la palabra de Dios, se vieron obligados a recurrir a la teoría de que las brujas padecían alucinaciones, histerismo y, para usar la correspondiente palabra moderna, autosugestión. Acabamos de escuchar, Jesús, un corte de la introducción que hace Margaret Murray a ese libro El culto de la brujería en Europa occidental, ¿no? Es un libro con el que ella se dio a conocer en otra de sus grandes facetas, lo decíamos al principio, ¿no? Y que bueno, pues adentra en otra faceta de trabajo, en otro momento importante de la vida de nuestra protagonista, cuando se interesó por la brujería. Sí, se interesó, yo creo que casi, fíjate, de una forma anecdótica, y luego ya se convirtió en una auténtica pasión. Ella participa en la Primera Guerra Mundial, se inscribe como enfermera voluntaria, pero acaba enfermando, además cuando ella está en Francia, y la envía a recuperarse a Glastonbury. Entonces en Glastonbury, pues allí empieza a inmiscuirse un poco en el folclore local y se empieza a dar cuenta de que Glastonbury la verdad es que tiene muchísima riqueza a todos los niveles, tanto de brujería como del mundo élfico o férico, ¿no? También se interesa por el mundo de las hadas, de las colinas de hadas, de los duendes, en fin, de toda esa parte de folclore. Y se pone a escribir un artículo en 1917, precisamente por eso, porque como no puede excavar en Egipto, porque está la Primera Guerra Mundial, porque encima ha caído enferma, pues se dedica a esto. Dice, pues mira, voy a escribir un poco sobre el culto a las hadas. Y ella empieza a establecer una teoría en 1917, primero como artículo y luego como libro, en 1921, que se titula al final, pues eso, el culto a la brujería en la Europa occidental, donde desarrolla más extensamente todo esto. Y no solo lo desarrolla en ese libro, sino que lo desarrolla luego posteriormente en otro, en 1931, que se titula El Dios de los Brujos. Bueno, pues aportó muchísimas cosas, con lo cual la aplaudieron muchísima gente que se acercara de una forma tan valiente a este tema, y por otra parte la generó también críticas por parte de sus colegas, como diciendo, como una egiptóloga, una científica como ella, pues se dedica a esta especie de cuentos de niños, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Y lo que ella establece, tanto en este artículo como luego en estos dos libros que publica, que por cierto también hace la entrada al término brujería en la Enciclopedia Británica. Y mira tú por dónde, ella sabes que muere en 1963, bueno, pues justo en 1969 retiran esa entrada de la Enciclopedia Británica porque no la consideran correcta en las tesis que ella defiende. O sea, para que veas un poco cómo esperan a que se muera para retirar ese término de brujería en la Enciclopedia Británica. Bueno, donde esté la espasa, que se quite la británica. Efectivamente, la gran espasa, que es la nuestra, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que defendía básicamente? Solo ya con esto podríamos hacer el cronovisor, pero bueno, te lo voy a resumir de una forma muy rápida. Ella decía que había una sociedad secreta, que era este culto a las brujas, que producía la bruja, ¿no? La bruja como tal. ¿Un culto a qué? Pues a un elemento prehistórico, precristiano, dedicado por una parte a una diosa madre, es decir, hay un culto de fertilidad, y por otra parte a un dios cornudo. Y que ese dios cornudo, en la Edad Media, cuando se empieza a instigar la caza de brujas, lo que se busca es extinguir esa especie de religión pagana que permanecía, bueno, pues de una forma estable, pero oculta evidentemente, y se intentó extirpar por las buenas y en este caso también por las malas, eliminando cualquier atisbo de esta antigua religión. Y entonces eliminando ese culto matriarcal del que procedía esta vieja religión, que sería la brujería para ella, y dejando solo a ese dios cornudo, identificándole con el demonio. Y por lo tanto, los covers que hacían estas sociedades secretas, los covers que eran las reuniones, que además tenían que ser de 13 miembros, luego la religión cristiana lo convierte en aquelarres, lo convierten a un culto al macho cabrío, al diablo, y por lo tanto en una herejía. Es decir, que de alguna forma se subvierte un poco el mensaje fundamental que se pretendía por estas brujas. Bueno, esta es la tesis
en general, ¿no? Y por lo tanto la caza de brujas era una caza un poco contra la mujer, contra el culto a la fertilidad y contra esta sociedad secreta que pervivía desde el Neolítico, ni más ni menos. Claro, los especialistas en la materia se dieron cuenta y dicen, hombre, es que se mantenga desde el Neolítico hasta la Edad Media sin que nadie supiera nada, es que es muy raro. Tiene que ser muy secreto y tener como muchos conjuros de invisibilidad para que nadie las detectara. Esa fue una de las críticas más importantes que hicieron. Pero es que además ella alimentaba un poco esa faceta de que ella misma también era una bruja o que de alguna forma continuaba. Sí, lo decías al principio, que es una cosa que me ha llamado la atención, a ver, tengo que reconocer que yo me he centrado más en la parte egiptológica de Margaret Murray, ¿no? Pues su descubrimiento de los Ireion, de Abidos, o sea, sus trabajos en Manchester, en las momias, etcétera. Y desconocía, por ejemplo, que, como decías, que ella incluso había participado, ¿no? Hacía rituales de brujería. Eso es bastante llamativo, sí. Te cuento dos. Sí, no es demasiado conocido porque es verdad que ella en su autobiografía, en mis primeros 100 años, como así la tituló de una forma irónica, justo lo publica y se muere, pero bueno, eran mis primeros 100 años, como es que esperaba vivir muchísimo más, un poco lo que le pasó a Alexander David Neal, ¿te acuerdas? Que a los 100 años renovó el pasaporte, diciendo yo quiero seguir viajando. Bueno, pues a Margaret Murray la pasaba un poco parecido. Te cuento dos anécdotas muy significativas, además que una de ellas tiene que ver con el mundo de la egiptología, y es conocida la maldición que lanzó sobre un famoso académico checo, que era Jaroslav Černý, y le lanza una maldición porque fue ascendido al cargo de profesor de egiptología en la University College de London, porque ella pensaba que el que tenía los méritos, el que merecía ese honor, era su amigo Walter Bryan Emery. Y entonces lo que hizo Margaret Murray, fíjate, era mezclar ingredientes en una sartén de una serie de potingues que no llegó a decir que, en presencia de dos colegas, y diciendo que estaba lanzando una maldición contra Jaroslav Černý. Claro, esto aumentó un poco su fama, ¿no? Dice, ¿qué habrá hecho? ¿Qué conjuros? Pero claro, ella sabía muy bien este tipo de recetas secretas y casi sagradas, ¿no? Porque ella dijo que el vuelo de las brujas, por supuesto, no era un vuelo real, que estaba totalmente motivado por la ingesta o sencillamente por el frotamiento de plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, que te generaban unos efectos, estos alcaloides, y unos efectos con la sensación de que estabas realmente volando. O sea, que ella también se adelantó un poco a esa teoría de que evidentemente las brujas no volaban en escobas, sino sencillamente era el efecto alucinógeno de estas plantas que te hacían entrar en trance y generar un estado alterado de conciencia. Bueno, pues ese es uno de los rituales que hizo, y el otro, durante la Primera Guerra Mundial, ella creó una imagen de cera del Kaiser Guillermo II y lo fundió. Lo fundió delante también de unos colegas, como diciendo que eso le iba a crear un maleficio porque consideraba que era uno de los causantes de que se hubiera producido esa Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, este tipo de gestos, de actos, pues te puedes imaginar que acrecentaron su fama brujeril. Si encima empiezas a escribir sobre ella, sobre la brujería, empiezas a decir que las brujas siempre han estado ahí, que es una especie de coven secreto, que hay una magia o una brujería ritual y otra operativa, que hay conjuros. Entonces todo, pues yo creo que ella lo fomentó de alguna manera. Entonces, bueno, pues esto hizo que, no sé si en el caso de Jaroslav Černý, de este académico checo, funcionó o no funcionó la maldición, pero sí que generó una cierta expectación alrededor de que, cuidado, no va a ser que me lance un mal de ojo. Yo creo que eso también la generó una serie de enemigos académicos y egiptólogos que no veían con buenos ojos que coqueteara, aunque fuera de una forma irónica, con este tipo de disciplinas. Qué gracia lo de Černý. Černý pasa por ser uno de los egiptólogos más brillantes, ¿no? de la primera mitad y comienzos de la segunda del siglo XX, ¿no? Él trabajó muchísimo en Tebas, se hizo un barrido absoluto de toda la montaña tebana, buscando grafitos a las paredes, publicó muchas piezas también del tesoro de Tutankamón, tiene una publicación de las capillas de Tutankamón que es increíble, y Bryan Walter Emery, que se dice que también murió por la maldición. Él estaba excavando en Saqqara buscando la tumba de Imhotep y fue el que descubrió las galerías subterráneas de los íbises y bueno, un montón de trabajos en Saqqara. Pues yo creo que los dos merecían ese puesto en la universidad, en el University College de Londres. Para Murray no, ¿eh? Para Murray no. Ahora, por lo que me estás contando, Nacho, a ver si el efecto de la maldición fue al revés, porque al final fue Emery bajo la
la maldición de Tutankamón y Cherny, el tío, vivió tan alegremente unos cuantos años más. Pues la verdad es que no le funcionó bien el sartenazo que dio la Murray. Es una historia bastante sugerente y bastante conocida. Si te parece, vamos a escuchar un nuevo corte que tenemos de este libro, El culto de la brujería en Europa Occidental, en donde ella, haciendo precisamente lo que comentabas, ¿no? Adelantándose a la interpretación de puesto en ojo de los testigos, ¿no? de esos fenómenos a los que eran protagonistas, ella se dio cuenta de que había más superstición detrás de todo ello que realmente elementos físicos y reales, ¿no? Vamos a escucharlo. Las creencias comunes respecto a los poderes de las brujas se deben en gran parte a la credulidad de los comentadores contemporáneos de estas, los cuales entendieron mal los testimonios y exageraron algunos de los hechos para que cuadraran con sus preconcebidas ideas en cuanto a los poderes sobrenaturales de las brujas, con lo que quedaron expuestos a la ridiculización por parte de sus adversarios pasados y presentes. No obstante, trátase de una ridiculización no del todo merecida, porque los hechos están ahí, aun cuando su explicación sea errónea, porque incluso los dos puntos que suelen considerarse como la máxima prueba del absurdo y de la incredibilidad de todo el sistema, el vuelo de las brujas montadas en un palo de escoba a través de la ventana o chimenea arriba y su transformación en animales, son susceptibles de ser explicados. Jesús, como decía Margaret Murray, muchas veces depende un poco, lo podemos leer entre líneas, ¿no? De la cultura, de la educación, de las personas que participan en esos rituales. Para ellos es una vivencia absolutamente real y están contando su verdad, ¿no? Pero bueno, Margaret Murray fue la primera en adelantarse a decir, vale, sí, la brujería puede existir, hay que entenderlo en un contexto, pero ojo, que nadie vuela encima de una escoba, ¿no? No, ella distinguía claramente la brujería satánica, es decir, la que intentaron erradicar los brujólogos y la Inquisición, tanto católica como protestante, a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII. Ella distinguía eso de lo que era la brujería folclórica tradicional, pagana y dedicada, ya te digo, a ese culto diánico. Además, ella llamaba a esta brujería ritual, esos ritos de fertilidad, el culto diánico, por una razón, porque pensaba que esa gran diosa primigenia tenía que ver con la diosa Diana dentro de la mitología romana y por lo tanto tenía un partener masculino con cuernos que era el dios Jano, además bifronte, el dios Jano, que era el dios Diano. Es decir, que ella utilizaba la etimología para darse cuenta de cómo ese Diano se convierte en diablo y luego el dios de la fertilidad, que tenía que ver con los rituales de la naturaleza, pero para nada con el Satán del cristianismo, cómo la Iglesia lo convierte, esa brujería lo convierte en una brujería satánica y por lo tanto se la persigue. O sea, que en eso yo estoy de acuerdo con ella. Lo que no estoy de acuerdo con ella es en eso, en de que se hubiera mantenido en secreto durante tantos y tantos siglos, ¿no? Y que nadie lo hubiera percibido. Fíjate que en aquellas épocas la herejía, cualquier persona que dijera algo que iba en contra de la ortodoxia oficial católica o cristiana en general, pues era quemado automáticamente. Entonces era muy difícil que esto se hubiera mantenido tan oculto a lo largo de tantos años. Pero sí es verdad que ella crea las bases de lo que luego se consideraría un poco lo que es la antigua religión o la Wicca. Es decir, uno de los grandes defensores de la Wicca, que era Gerard Gardner, se sabe que se inspira directamente en las teorías de Margaret Murray, precisamente por la credibilidad y por todo el peso académico que tenía esta mujer. Gerard Gardner, en el año 1954, publica un libro que es La moderna brujería, que se convierte pues, en el manual un poco de referencia de esa Wicca, donde hacen referencia también a estos cultos prehistóricos desde el Neolítico, a una diosa y a un dios, ¿no? Pero dando más importancia al matriarcado, hasta el punto de que Margaret Murray, que también es un dato poco conocido de ella defendía la existencia de las hadas, pero no de la existencia de las hadas como criaturas fantásticas o como criaturas mitológicas, sino que ella pensaba que cuando se hablaba de la colina de las hadas, sobre todo en Irlanda, eran leyendas que mencionaban claramente que eran residencias subterráneas de personas físicas
y humanas, pero escuálidas por el tipo de alimentación y por el hecho de vivir siempre bajo tierra, y que eso luego generó la leyenda de que eran seres sobrenaturales, pero que ella piensa que esas hadas como tal existían y que luego, por ejemplo, William Shakespeare y otros las convirtieron pues en personajes de fábula, ¿no? En personajes de obras de teatro y tal. Y alimentaba un poco la tesis de las hadas porque ella decía que tenían una cultura matriarcal también. Sabes que siempre se habla de la reina de las hadas y tal. Entonces ella piensa que tanto este pueblo subterráneo, igual que pasaba un poco con el pueblo romaní, por ejemplo, de los gitanos, que siempre estuvieron en la marginalidad evitando el contacto con la cultura dominante, y por eso al final se quedaron un poco relegados. En el caso de los gitanos sí llegaron a ser conocidos, pues lo que son actualmente, pero defendiendo una serie de condiciones y de tradiciones pues muy, muy ancestrales, además muy mágicas, porque las leyendas de los gitanos son increíbles, pero ella considera que las hadas se mantuvieron en la marginalidad sencillamente porque no era el momento de salir a la luz, porque lo que estaba más en boga era un patriarcado, no el matriarcado que se defendía tanto por las brujas originales, auténticas y paganas, y por este tipo de hadas. Así que bueno, fíjate que se mete en casi todos los berenjenales. Para mí me encanta porque ella hablaba de subculturas y entonces no había por qué desecharlas como fantasías de niños, sino que eran subculturas de seres humanos mal entendidas y que precisamente por no tener tanta interacción con la cultura dominante en aquel momento quedaron reflejados en cuentos de hadas, en leyendas, en sueños o en libros infantiles. Y dice que parte de la culpa la tuvo William Shakespeare, que realmente tuvo que haber tratado mejor a este tipo de personajes. Lo que uno se da cuenta leyendo un poco y escuchándote ahora hablar de Margaret Murray, Jesús, Crononauta, es que realmente el mundo de la arqueología tiene muchos flecos y muchos elementos en común con las tradiciones más populares, ¿no? Es cierto que bueno, pues se puede sacar los pies del tiesto, ¿no? Yo creo que el extremo contrario fue, por ejemplo, Conan Doyle, dando credibilidad a muchos fenómenos extraños, a las hadas de Cottingley, y sin embargo, cuando te adentras en ese mundo del folclore, que es algo, ¿no? Tú puedes ser un poco el Margaret Murray español, ¿no? Jesús Callejo, te voy a bautizar el Margareto Murray español. Pero sí que es cierto que este tipo de investigaciones pueden ir perfectamente de la mano, ¿no? de lo que es la ciencia más académica, porque no deja de ser parte de nuestra propia esencia, ¿no? Claro, pero es que se pueden poner muchísimos ejemplos y los hemos citado más de una vez. Antiguamente, cuando me refiero a antiguamente, me refiero hasta la Edad Media, la astronomía y la astrología era exactamente lo mismo, ¿no? Incluso hasta Newton, ¿no? Que lo defendía. La alquimia y la química era exactamente lo mismo. Es decir, lo que pasa es que luego, con el tiempo, unas quedan marginadas ahí como cosas de frikis y las otras quedan como elevadas a la categoría de ciencia. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, muchas veces eliminar lo que es el folclore de los yacimientos arqueológicos, yo creo que es un error, y muchas veces como eliminar también lo que es la religión de la ciencia. Sabes que siempre se intenta hacer una división. Fíjate, una de las cosas que decía Margaret Murray, ella creía en un poder dominante invisible, ella no lo llamaba Dios, ella sabía que había algo invisible que de alguna forma pues ordenaba, ¿no? El cosmos y muchas de las cosas que nosotros no podemos tener una explicación coherente y convincente. Y lo que ella decía es lo que la ciencia llama naturaleza, la religión lo llama Dios. Dice, pero en el fondo son como dos perspectivas diferentes de un mismo fenómeno. Entonces, que no había que cerrarse, ¿no?, a investigar este tipo de temas marginales y que parece que no eran académicos, porque en el fondo subyacía una serie de verdades que podían completar el puzzle de muchos de esos yacimientos arqueológicos donde, por ejemplo, con los egipcios, y tú lo sabes bien, igual que pasa con los babilónicos o con los romanos o con los griegos, es que sus creencias, sus mitologías son tan esenciales que si no entiendes un poco en lo que creían ellos, en los dioses que creían, es muy difícil entender también su modus vivendi. Entonces Margaret Murray lo entendía perfectamente y por eso coqueteó un poco con esas dos disciplinas, vamos a llamarla, con la ortodoxa y con la heterodoxa. Y para mí, por eso, la he elevado un poco a esa categoría de grandes científicos con la mente abierta, ¿no? Y que desde hasta el último momento, porque bueno, ya la artrosis la impedía escribir, ¿no? Cuando ya se tuvo que refugiar casi los últimos 18 meses de su vida en un hospital británico,
Pero hasta ese momento ella estaba manteniendo posturas de este tipo. Incluso ya sabes que se la convierte en una adalid de ese feminismo de la primera ola, porque también entendía de que por qué se tenía que marginar el University College de Londres, por ejemplo, a las mujeres, si tenían también una categoría intelectual igual o superior a la de sus colegas. Entonces ella defendió también esa postura. Por supuesto también la cayeron collejas por todos los sitios. Entonces estas son las cosas que es lo que hace que se la reivindique actualmente y que, fíjate, los años que han pasado, ¿no?, ya desde su nacimiento y también desde su muerte, se la siga reverenciando, como tú decías, no solo en Manchester, sino en muchísimos lugares por las disciplinas que tocó. De hecho, nosotros estuvimos en Menorca y en Menorca se la recordaba también con mucho cariño, porque la labor que hizo allí en Menorca, en este yacimiento, además ella no solo estuvo haciendo las excavaciones durante los años 1930 y 31, sino que ella regresó, por ejemplo, en 1949, cuando ya era octogenaria, y fue hasta Mahón. Le hicieron un homenaje, el Ateneo le hizo un homenaje, la nombró socia de honor, fue acompañada de su sobrina y recibió todo el cariño, porque se dieron cuenta de que había hecho la primera excavación científica en el poblado talayoico de Trepucó, y además con otras mujeres, ¿no? Ella estaba también Edith West y estaba Hilda Campion. Es decir, que muchas mujeres fueron pioneras. Lo que pasa es que ella, es verdad que pisó a otras, igual que ella también, y tú lo sabes bien, Nacho, fue eclipsada por Flinders Petrie. Sí. Fue la ayudante, fue la copista, fue la ilustradora de Petrie. Petrie se llevaba casi todos los honores, pero hoy se sabe que mucho de ese trabajo de campo, mucho de ese trabajo laborioso, oculto, pues lo hizo Margaret Murray. Pero bueno, Petrie era Petrie en aquel momento y era un dios. Desde luego, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que es cierto que ha aportado mucho y se le considera el padre de la arqueología, pero yo creo también que está infinitamente sobrevalorado. Para la arqueología de la época. Él utilizaba métodos que, por ejemplo, Howard Carter un alumno suyo pues había superado con creces, y él seguía utilizando los mismos, ¿no? Así que, bueno, no vamos aquí a meternos en esos jardines, pero vamos, que quede bien claro que a mí Petrie no es que me caiga mal, pero no me parece tanto de lo que se ha dicho. Desde luego, nada. Desde luego Murray sí. 1, Petrie 0. Desde luego. Y con eso nos tenemos que quedar en este cronovisor de Ser Historia junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, la figura de Margaret Murray es fascinante. Ya hablamos de ella en otro cronovisor. Seguramente volveremos a traerla con nosotros porque tiene infinidad de perfiles en su biografía, en su vida, con un montón de temas interesantes. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un auténtico placer, y más esta vez estando contigo en el Museo de Manchester. ¡Qué maravilla! Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Jeanne Baguette está considerada como la primera mujer en formar parte de una de las grandes expediciones del siglo XVIII, la del periplo que alrededor del mundo realizó Antoine de Bougainville. Al estar prohibida la presencia de mujeres en los barcos, Jeanne se disfrazó de marinero y embarcó como asistente botánico de su pareja, Philibert Commerson. Ambos consiguieron recoger y describir más de 3.000 especies botánicas nuevas. Sin embargo, fue descubierta su condición de mujer y obligada a desembarcar en la isla Mauricio, lugar donde moriría Commerson. Para salir adelante, Jeanne Baguette montó un cabaret en la ciudad isleña de Port Louis, donde conocería a un militar de la Marina francesa y con quien regresaría a Francia, consiguiendo así ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Luis XVI reconoció su coraje y sus méritos botánicos y la dejó una renta vitalicia.
Pasamos de página, como hacemos siempre en nuestro programa de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos en esta ocasión viajando al siglo XVIII. Hemos escuchado en la voz de María Victoria Soto, profesora de Historia del Arte de la UNED, una breve semblanza de uno de los personajes que yo he de reconocer que desconocía absolutamente un ignorante, lo que era la figura de Jeanne Baguette, una mujer exploradora y sobre todo botánica, una mujer enamorada de la naturaleza que lo dejó absolutamente todo, podríamos decir, por embarcarse en una aventura que acabó convirtiéndola en la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Y no fue una circunstancia económica, un apego económico, como podríamos pensar, sino fue ese anhelo de exploración y ese anhelo de buscar la naturaleza y las razones un poco de todo lo que conlleva. Sin permiso del rey es la novela publicada recientemente por Espasa, cuya autora María Teresa Tellería ya nos atiende y que precisamente dedica a la figura de Jeanne Baguette. María Teresa, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? La figura de Jeanne Baguette es, yo lo decía ahora, no lo reconozco, es para mí era desconocida y es por desgracia muy desconocida para el gran público, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que es un personaje que para haber hecho lo que hizo, que fue la primera mujer que dio la vuelta al mundo, pues es bastante desconocida. Para mí, que llevo de la mano de Jeanne Baguette ya un cierto tiempo, pues me parece que es un personaje ya casi como familiar, pero comprendo que no son tantas las cosas que sobre ella se han escrito, porque entre otras cosas es bastante difícil recopilar su vida. Hay que tener en cuenta que Jeanne Baguette no dejó nada por escrito. Entonces, a la hora de rehacer su historia, hay que echar mano de la mirada de los que con ella compartieron aventura. Y ese es quizá uno de los retos. No quiero decir con esto que esta sea el primer libro que se escribe sobre Jeanne Baguette, porque ya hay otro anterior, que es una especie de ensayo de una historiadora norteamericana que se llama Gladys Ridley, que se titula The Discovery of Jeanne Baguette, pero tiene otro enfoque distinto. Aquí se ha pretendido dar a esta biografía de Jeanne Baguette contextualizarla más en la época y en la aventura en la que se embarcó. El siglo XVIII es ese siglo en el que comienzan las grandes exploraciones, la gran aventura científica. Usted ha sido durante muchos años directora del Real Jardín Botánico de Madrid y ahora en la actualidad es profesora emérita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y precisamente esa ciencia, esa exploración, esa divulgación, ese afán de conocimiento, como decía al principio, nace en gran parte en el siglo XVIII. Pero ¿conocemos cuál es el momento en el que Jeanne Baguette se enamora del mundo de las plantas, de la naturaleza? ¿Es algo que ella vivió de niña o precisamente las circunstancias de verse sumida en esa huida, en esa suerte de huida casi hacia adelante, en una exploración del mundo, es lo que dijo, joder, qué cosas más bonitas, qué plantas más preciosas, qué bichitos hay por aquí y por allá, y es lo que le hizo un poco cambiar esa perspectiva que tenía del mundo? Pues la historia de Jeanne Baguette, la verdad es que es una historia de superación. Cuando Jeanne Baguette nace en un pueblecito de la Borgoña francesa, en la Comelle, nada presagiaba que iba a ser la mujer que fue. Era hija de campesinos, por generaciones su familia había sido familia de campesinos, pero la madre de Jeanne Baguette tenía un conocimiento empírico de las propiedades medicinales de las plantas. Y este conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas se lo transmite a su hija. Y esto es muy importante en el desarrollo de la vida de Jeanne Baguette, como también es muy importante que su madre le enseñara a leer y a escribir. Son dos cosas que al final acabaron cambiando su destino. Cuando se queda huérfana, entonces va a trabajar, después de una serie de vicisitudes, va a trabajar a un pueblo cercano al suyo, va a trabajar
de criada a una casa de unos comerciantes, y a ese mismo pueblo llega un botánico, Philibert Commerson, que era un hombre, lo podemos considerar pues un botánico, un hombre de ciencia, es decir, es un hombre con una formación académica importante, metido en las corrientes de su tiempo. Estamos en el siglo del Linneo, es el siglo en que la botánica, la clasificación botánica, la nomenclatura botánica empieza a ser como hoy la conocemos. Entonces conoce a Philibert Commerson, que a su vez se queda viudo, en una serie de cosas. Total, que Philibert Commerson y Jean Barret acaban uniendo sus vidas. Se trasladan a vivir a París porque Commerson era un médico rural, pero estaba muy bien relacionado en la corte de París, y sus amigos le llaman a París diciendo que tú, con el valor que tienes, con el conocimiento que tienes, o sea, a enterrar tu vida ahí como médico rural en ese pueblo, ¿por qué no vienes a París que nosotros te buscaremos un trabajo? Entonces se van los dos a París. En un momento determinado le surge a Commerson la posibilidad de enrolarse en la gran expedición de Louis-Antoine de la Bougainville, que es la que iba a dar la vuelta al mundo, la primera expedición francesa de circunnavegación. El planeta ya lo habían circunnavegado, empezando por Magallanes y Elcano, que lo acaba Elcano, los ingleses, los holandeses, en fin, pero los franceses todavía no habían hecho ese viaje. Y es ahí donde empieza la aventura de Jean Barret, que no está dispuesta a quedarse sola en París, esperando que Commerson vuelva. Entonces, disfrazada de hombre, se enrola. Es lo que le iba a comentar, porque en aquella época la dificultad de las mujeres para realizar cualquier tipo de actividad, y en este caso más en una aventura como era la de viajar, se excusaban, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que generaría polémica, ¿no?, entre los marinos y podría alguno descentrarlo, ¿no? Siendo un poco... Sí, pero y todo ello la obligó a vestirse de hombre, ¿no?, para comenzar esa inmensa aventura. Es que estaba terminantemente, taxativamente prohibido que las mujeres se embarcaran en los buques de la Armada. Entonces, si ella quería viajar en esa expedición, tenía que ser pasando por hombre. Por eso se disfraza de hombre. De algún modo, Barret yo creo que se habría que buscar dos adjetivos que la definen. Uno de ellos es valiente y el otro transgresora. Por eso, precisamente, el libro se titula así, Sin permiso del rey, porque en el fondo vivió sin permiso del rey. Es decir, se embarcó en una expedición sin tener el permiso para hacerlo, porque era una mujer, y lo que hizo es, transgrediendo las normas, se disfrazó de hombre y se enroló en esa expedición que la llevó, en fin, después de muchísimo tiempo, a acabar culminando la vuelta al mundo. Una aventura, como digo, extraordinaria, que nos presenta un personaje que yo no sé si, usted decía al principio que no dejó nada escrito. Yo no sé si ella ha influido en otras mujeres que siguieron no tanto su camino como exploradoras del mundo, pero por ejemplo me viene ahora a la cabeza otra extraordinaria botánica, en este caso del siglo XIX, Blanca Catalán de Ocón, que yo no sé si Blanca se pudiera haber inspirado en Jean Barret, o conocerían en el siglo XIX toda la importancia, ¿no?, de esta mujer pionera en la exploración y sobre todo en el estudio de la botánica. Vamos, yo me atrevería a decir que estoy segura casi al 99,9% que Blanca de Ocón no conocía la aventura de Jean Barret. Porque, entre otras cosas, Jean Barret, que hizo en la expedición de Bougainville junto al botánico Philibert Commerson, de la que viajó como criado, hizo una labor importantísima, sobre todo en la parte que se trata de recolectar los especímenes. No hay que olvidar que Commerson tenía un problema en la pierna, de joven le había mordido un perro, entonces tenía ahí una herida que no acababa de cicatrizar. Entonces, cada vez que se movía, esa herida se abría y a veces la pierna empezaba a tener serios problemas, hasta tal punto de que algunas veces llegaron a pensar que incluso se la tenían que amputar. Con lo cual, quiere esto decir que era Jean Barret la que en buena medida se ocupaba de recolectar los especímenes, sobre todo los especímenes botánicos. Pero sucedió una cosa, y es que a la hora de escribir las etiquetas con el lugar donde las plantas crecían y tal,
Commerson nunca colocó el nombre de Barrett en esas etiquetas, solo ponía su propio nombre. Con lo cual, el nombre de Barrett, toda esa labor que Barrett realizó, pues está saliendo a la luz ahora. Por ejemplo, el descubrimiento de la bugambilla, todo esto está saliendo a la luz ahora, porque en realidad en las etiquetas del material original de bugambilla que Barrett recoge en los alrededores de Río de Janeiro, justo en ese momento Commerson estaba en el barco, impedido, no podía bajar a tierra. Entonces es muy difícil que en el siglo XIX supieran de la labor de Barrett, puesto que en el herbario de Commerson, que está en París, pues ahí el nombre de Barrett no aparece en ningún sitio. A mí me parece una historia fascinante y desde luego una lástima que sea tan poco conocida, ¿no? La figura de esta mujer, Jeanne Baguette, que bueno, en esta novela Sin permiso del rey, con nuestra invitada María Teresa Tellerías, pues esperemos que sea cada vez más conocida. ¿Cuándo empieza a recuperarse la idea, el conocimiento de esta botánica? ¿Cuándo se empieza a decir, pues el trabajo de Philibert Commerson estaba muy bien, pero realmente había alguien detrás que era quien hacía, por así decirlo, el trabajo de campo, ¿no? Bueno, yo la primera vez que yo leí algo de esta mujer, de Jeanne Barrett, fue en un trabajo, en una publicación científica de una revista científica que se llama Debut, y esta revista se dedica fundamentalmente a la historia de la ciencia y de la filosofía. Entonces ahí, en el año 2004, encontré un trabajo de una investigadora norteamericana, de una historiadora norteamericana, que además se dedica al estudio de historiadora sobre todo del feminismo. Y entonces esta mujer, que es de la Universidad de Pensilvania y que tiene un nombre casi impronunciable, porque es algo así como Zenbinger, un apellido que a mí me suena como alemán, bueno, ahí fue la primera vez, en un artículo de apenas 3 páginas, esta mujer con una claridad expositiva increíble y de un modo resumido cuenta en esencia la historia de Jeanne Barrett. He de decir que luego, tirando de la cuerda, no así, tirando del hilo, Julio Verne tiene unas obras que son poco conocidas, que habla de la exploración, de exploradores en general, como unos trabajos enciclopédicos que no son propiamente las novelas a las que estamos acostumbrados, y entonces ahí, cuando habla de la expedición de Bougainville, el propio Julio Verne, ya en el 19, habla de esta mujer, porque Bougainville en su diario también habla de cómo se dan cuenta cuando llegan a Tahití de que había una mujer a bordo y tal. Bougainville dulcifica un poco las cosas, porque cuando desvelan que Jeanne Barrett es en realidad una mujer, cuando queda totalmente patente, es en una situación bastante traumática. Entonces Bougainville no quiere reconocerlo eso en su diario y lo que hace es cambia las cosas de sitio. Pero bueno, sea como fuere, ya tenemos que en el siglo XIX, ya tenemos que en el diario de Bougainville, en el diario del príncipe de Nassau-Siegen, que es otro de los pasajeros que va enrolado en la expedición, y luego lo retoma Julio Verne, que siempre se documentaba maravillosamente y habla de ella, pero vamos, que hay que buscarlo prácticamente entre líneas. Y después yo, la primera vez que oigo hablar de ella es en este trabajo que te cuento del año 2003, y después en el otro librito de Gladys Ridley, de Gladys Ridley, que esta mujer habla ya más largo y tendido y además con cosas interesantes, unas con las que concuerdo plenamente y otras con las que concuerdo un poco menos, pero bueno, que ya se cuentan aquí en el libro. Habla ya hace como un estudio más en profundidad de Jeanne Barrett.
Imagino que en los últimos años los propios franceses se habrán encargado, ¿no?, de recuperar un poco la figura de esta mujer. Yo no sé si en nuestro país vecino es reconocida, es incluso conocida y sobre todo pues rescatar un poco, ¿no?, la memoria de esta pionera, no solamente en el mundo de la botánica, sino también en dar la vuelta al mundo. ¿Jeanne Baguette es profetiza en su tierra o no? Pues sí, la verdad que en Francia es conocida. No voy a decir que hay muchísimos trabajos en Francia sobre ella, pues he logrado encontrar, por ejemplo, algún pequeño cómic donde hablan de Jeanne Baguette. He encontrado también, hay algunos trabajos interesantes, por ejemplo, con documentación sobre su vida. Hay alguno, por ejemplo, que tiene fotografiada la firma de Jeanne Baguette, que era una mujer que tenía una firma no de una persona sin cultivar desde el punto de vista intelectual, tenía una firma con mucha personalidad. Luego tiene también, por ejemplo, su partida de nacimiento, su partida de cuando se casa ya en Isla de Francia, que es cuando ella se casa, pues ya casi cuando va a acabar la vuelta al mundo. Tiene la partida de defunción. O sea, hay una serie de cosas que sí sabemos. Esto, por supuesto, es todo gracias a los franceses. Supongo que quizá en Francia, pues no me parecería raro, aunque no lo sé, que pues le hubieran quizá dedicado a algún liceo, por ejemplo, qué tipo de, pues en su pueblo natal, pero eso ya no lo puedo decir. Pero no es una persona que sea extraordinariamente conocida. Jeanne Baguette, imagino que muchos de los oyentes estarán pensando que vale, está muy bien lo de la propia experiencia sobre el terreno, la experiencia de campo, pero desde luego ella qué educación tuvo como para poder enfrentarse a una tarea de esas características. Pues ella tuvo una educación de algún modo doble. Por uno, los conocimientos que su madre le transmitió, es decir, ese conocimiento empírico de las propiedades medicinales de las plantas de la comarca donde ellos vivían. Ese fue un conocimiento inicial que atrajo la atención de Commerson, por eso se conoce, porque Commerson tenía un conocimiento más teórico, más de clasificación, más académico, y ella conocía las propiedades curativas de las plantas. Eso a Commerson le interesaba. Es, por un lado, es un bagaje que ella ya lleva cuando se une con Commerson, y por otro lado, el conocimiento que Commerson le fue transmitiendo. Ella sabía leer, ella sabía escribir, entonces podía leer los libros que Commerson tenía, muchos de ellos en latín, y es de suponer que Commerson también le enseñara algunas nociones de latín para poder interpretar las descripciones de las plantas y demás. Pero como ella se encargó fundamentalmente de conservar y cuidar las colecciones de Commerson, pues es muy probable que en esa labor de conservación ella también fuera aprendiendo pues los vamos a llamarlo, los rudimentos o las prácticas de identificación de los vegetales. Y por eso ella tiene esa doble vía de conocimiento, pero ella nunca fue a ningún colegio ni, por supuesto, a ninguna universidad. Ya para ir acabando, María Teresa, yo quería darle la enhorabuena porque usted, habiendo sido profesora de investigación, ahora profesora emérita del CSIC, durante muchos años directora del Jardín Botánico, es rara avis entre nuestras cabezas científicas en España que dediquen parte de su trabajo a la divulgación por medio de una novela. Me consta que muchos colegas suyos no les gusta la divulgación por medio de
de la novela histórica. A mí me parece uno de los medios extraordinarios, los mejores, quizás el mejor que se pueda utilizar para dar a conocer, en este caso, la figura de una mujer increíble, de una mujer impresionante del siglo XVIII en este caso, y insisto, le tengo que dar la enhorabuena por esta novela Sin permiso del rey. ¿Cómo se lo han tomado sus colegas en el CSIC, sus colegas del ambiente científico? Pues de momento mis colegas no se lo han tomado de ningún modo. No, bueno, no sé, es que yo creo que era la verdad una oportunidad de oro que me ponía la vida, este personaje tan interesante que está rodeado de un mundo como de aventura tan atractivo, que es que pronto vi la posibilidad que me daba de, no sé, hacer divulgación atractiva sobre una época tan importantísima, de la botánica en particular y de la ciencia en general. Porque hay que considerar que estamos en el siglo de las luces. A mí es una época que me parece, desde el punto de vista científico, científico, social, desde todo punto de vista, me parece interesantísimo. Y entonces, no sé, adornado con estos ingredientes, que además se puede hablar de temas como de la clasificación botánica, del interés de las plantas, de por qué iban a buscar lo que iban a buscar, por qué se embarcaban en esas expediciones, cómo eran, cómo preparaban el material, todo ese tipo de cosas, no sé, como que vi la oportunidad y dije, bueno, pues voy a escribir esto. Luego he tenido la suerte de que además Espasa me lo ha publicado, pues es que no puedo pedir más. No sé, mis colegas ya supongo que habrá de todo. Desde luego que sí, pero insisto, enhorabuena María Teresa Tellería por esta extraordinaria novela Sin permiso del rey, en donde se nos acerca de una manera brillante la figura de la primera mujer exploradora que dio la vuelta al mundo, botánica, y una mujer referente en esa historia increíble del siglo XVIII. María Teresa, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias, Nacho, por permitirme compartir con vosotros este rato tan agradable. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y, como venimos haciendo en las últimas semanas, queríamos darle cierta actualidad al programa. La zona de Cádiz, al sur de la península ibérica, desde la prehistoria, ha marcado quizá un poco el referente desde el punto de vista de la cultura, del desarrollo civilizador. Ha sido el punto de encuentro, ¿no?, de varios ámbitos culturales del Mediterráneo oriental que se han visto y se han reunido en este emplazamiento, ¿no? Quizás los más conocidos son los fenicios, ¿no? Sin embargo, en la última semana han realizado arqueólogos de la Universidad de Cádiz, en concreto en el Cabo Trafalgar,
en los caños de Meca, en la localidad de Barbate, un descubrimiento sensacional que va desde la Edad del Bronce hasta la época romana en los siglos posteriores al nacimiento de Cristo. Esto nos está haciendo una vez más, como decía ahora, referencia sobre la importancia de este enclave estratégico al sur de la península ibérica y en donde encontramos toda suerte de vestigios que nos ayudan a comprender un poco no solamente la romanización, sino también la propia presencia autóctona de personas quizá venidas del norte de África o desarrollados con el tiempo y generaciones en ese ámbito de la costa gaditana a partir de los recursos que tenían en ese espacio. Vamos a escuchar a Eduardo Bijande, él es arqueólogo y es el encargado de excavar una necrópolis que se tenía conocimiento de ella, de la Edad del Bronce, de hace casi 4.000 años, en este emplazamiento, pero que en las últimas excavaciones ha salido a la luz sobre todo una tumba con una serie de materiales de oro, un extraordinario estado de conservación en los restos humanos de mujeres, todas ellas lo que han aparecido hasta ahora, y él es el que nos va a hablar, gracias a la colaboración de nuestros compañeros de SER Lajanda en Cádiz, quienes nos han remitido esta información para poder compartirla con todos los seguidores de SER Historia. Los recursos marinos tienen gran importancia y luego también en análisis de isótopos para la movilidad, para saber si son poblaciones que han estado solamente circulando por esta zona o proceden de otros lugares. Es decir también que la estructura en sí se documentó en el año 98 en un proyecto que dirigía el profesor Ramos, que es el catedrático de prehistoria, sobre prospecciones de toda la banda atlántica gaditana, y bueno, él vio unas pequeñas piedras, esto es lo que se veía, que había pasado inadvertido, pero nos sorprendió. Pensábamos que, bueno, Pepe lo puede explicar un poco. Que se marca en el territorio, porque en la zona hay poblado, es decir, está aquí la necrópolis y los asentamientos se encuentran en la zona de Zahora, aquí inmediato. Hay todo un poblamiento rico de prehistoria reciente en la zona, nosotros llamamos sociedades clasistas iniciales, porque ya esto no es habitual, es decir, que haya oro, que haya circulación de productos, indica una sociedad que se ha superado la igualdad neolítica, ¿no? Entonces es ese momento de la edad de metales, de la edad del cobre, pero que empiezan a llegar objetos de gran prestigio, ¿no? Y aquí se nota en los enterramientos, pero tienen relación con la vida, con los hábitats que están en el territorio. Pues el valor no solo la tumba, que está muy bien conservada, sino que creemos que hay toda una necrópolis y además en qué zona. Es una zona que es un hito territorial y probablemente ellos enterraron aquí a sus antepasados, pues para que perdurara la memoria de esos antepasados, porque está ya en una zona que es clave, en un sitio que sería probablemente también en la prehistoria un enclave único. Sí, de momento la mayoría son mujeres. El estudio se acaba de empezar, empezó ayer el antropólogo, que es de la Universidad de Almería, aunque se formó en nuestra universidad, y todavía tenemos que precisarlo, pero de momento sí, parece que todos los individuos son femeninos. Incluso el tipo poblacional, a lo mejor es una población norteafricana, puede ser. Hace unos años cavamos la Loma del Puerco en Chiclana, una tumba de una cronología similar, la tumba no era tan monumental, y le hicimos ADN y tenemos es la nieta del primer norteafricano aquí en la península ibérica. Entonces estos datos también nos lo da. Incluso el ADN puede dar datos sobre color de pelo, color de ojos, enfermedades. Todas estas técnicas nos aportan mucha información, porque el tema del oro está muy bien, los ajuares, pero estas analíticas, sobre todo los huesos, nos aportan datos sobre cómo vivieron estas sociedades, que es lo que aspiramos realmente. Nosotros estamos acostumbrados a excavar bastantes tumbas de época prehistórica, 3.800, 4.000, pero la edad se puede saber a través del desgaste de los dientes fundamentalmente, y lo vamos a saber porque las mandíbulas están muy bien. La importancia que tiene siempre volver al lugar en donde se excavó, se prospectó en un principio, quizás de una forma acelerada, no voy a decir que poco profesional en absoluto, no quiero decir eso, porque en muchas ocasiones estos grandes descubrimientos que pasan de largo es porque el arqueólogo en un momento dado está trabajando con una idea concreta en la cabeza de buscar una serie de objetos, de elementos, de contextos, y deja de lado otros que no son su terreno, pero que a la postre, en definitiva, en un futuro como ha sucedido ahora, pueden dar pues un valor extraordinario al emplazamiento. En este lugar
En el Cabo de Trafalgar, en los caños de Meca, en Barbate, ha aparecido no solamente esta necrópolis de la Edad del Bronce, sino también unas termas romanas que cuentan con unas características extraordinarias, y es que, ya que siempre que hablamos de termas romanas muchas veces pensamos en la aparición solamente del zócalo, del muro, de ese zócalo de piedra, que es lo único que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, en esta ocasión conservamos los lienzos, las paredes de casi 4 metros de altura, lo que nos puede hacer reconstruir de una manera mucho más viva cómo era el aspecto original de esas termas en un principio, con sus ventanas, sus puertas. Es increíble, es como entrar en un enclave, entrar en un emplazamiento realmente una máquina del tiempo, como hacemos nosotros con el cronovisor semana a semana, que nos lleva en este caso a viajar a los primeros siglos después de Cristo, donde seguramente se levantaron estas termas. Vamos a escuchar a Darío Bernal, que es catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, quien nos cuenta la importancia de este sensacional descubrimiento. Han salido restos de pintura mural del tercer estilo pompeyano, que los acaba de terminar de estudiar una colega nuestra de Murcia, que nos dice que es pintura hecha probablemente por artesanos italianos. Los dueños de esto eran itálicos, eran romanos probablemente, de la zona romana. Ha aparecido restos de que las habitaciones estaban pintadas y decoradas con mosaico. Ha aparecido algunos capiteles, que son piezas muy buenas y demás. Y lo más importante para todos nosotros es que la cronología de este sitio es muy rara. Normalmente ya sabéis que los romanos están aquí 200 años, desde la Segunda Guerra Púnica hasta que terminan con las guerras cántabras. Y a partir de época de Augusto, a finales del siglo I a.C., se pegan 500 años explotando la península ibérica. Cuando tú encuentras un yacimiento romano, que es el de los caños de Meca, eso lo normal es que empiece en el siglo I y dure hasta el siglo V, hacia el siglo VI. Este yacimiento tiene 75 años de vida. No sabemos por qué, pero esto es del siglo I a.C. y a mediados del primero después lo abandona. Puede ser el terremoto. ¿Sabéis que hay un terremoto en época de Nerón? La pintura, el mosaico, en muchas ocasiones lo que hace es aportar ese elemento humano a la construcción, que realmente es cierto que una ventana, una puerta por donde han transitado personas nos hace crear lazos con el pasado, pero una representación, un dibujo siempre tiene un elemento casi afectivo, me atrevería a decir, más cercano a ese pasado remoto de casi 2000 años, como estamos hablando de estas termas. Pero también han aparecido otros espacios arqueológicos que nos hacen pensar en la importancia que tiene el lugar del que estamos hablando en esta sección de noticias. Se trata de piletas de salazones, piletas en donde se cebaba el pescado, el famoso garum de los romanos, ese salazón. Yo recuerdo que cuando estuve casi 10 años dirigiendo revista de arqueología, a los compañeros de la redacción, los que maquetaban la publicación o los que corregían los textos, siempre les hacía mucha gracia esto del garum, de los salazones, ¿no? Porque muchos de los trabajos que publicábamos estaban relacionados con este tipo de trabajos que eran pues como la vida cotidiana de la Roma en la Andalucía de aquella época. Y el resultado de los trabajos en esta ocasión realizados en el Cabo Trafalgar, en Barbate, son de una importancia notable. Vamos a escuchar a José Juan Díaz, que es profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz, quien nos habla del valor real de este descubrimiento tan sensacional que puede aportar más información al estudio que tenemos de estas fábricas de salazones de pescados para alimentar a tantísima gente en la Hispania romana. Dentro de esos elementos industriales tenemos una factoría de salazón, una fábrica de salazón, lo que en el mundo romano se decía con la palabra cetaria, en la que hemos excavado varias de las balsas en las que se daría o la salazón de pescado, capas de sal, capas de pescado para salarlo al fin y al cabo, o la salsa, ¿no? Que sería ese famoso garum que tanta pues importancia le dio a la costa gaditana en la antigüedad. En este sentido, los restos que hemos excavado y que hemos documentado en las piletas que se han intervenido en esta fase, pues nos dan la elaboración
En el último registro pues hemos tenido el hallazgo de una elaboración de garum, de vísceras de pescado, con restos de aditamentos secundarios, como serían erizos, porque han aparecido tanto las espículas como también los caparazones, como también de pinzas de cangrejo. Es decir, las patas de cangrejo también se añadirían como elementos secundarios a ese garum, que estaría hecho seguramente pues con las agallas y tal de los pescados. Quizá pescados de roca, porque han aparecido algunos huesecitos que nos inducen a pensar en que son pescados de roca. En este sentido, los compañeros arqueólogos con los que trabajamos pues lo determinarán en el futuro. Lo que es también la importancia que tiene la villa marítima es que es el único caso por el momento conocido en todo el litoral de la Bética romana, a grandes rasgos la Andalucía actual, y solo hay 4 casos en la península ibérica que se conozcan donde tenemos una piscina que funcionó como vivero para la cría y engorde del pescado. En ese sentido, bueno, pues lo que sería la zona, pues ahí estaría recortado en el nivel de la roca natural, con entradas y salidas de agua para el engorde y la cría de ostras o de cualquier otro tipo de pescado, ya sea de malacofauna, es decir, de conchas y tal, o de pescado. Que con las mareas, pues entonces pues ya se iba aprovechando y se iba controlando para darle el engorde. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser, la historia como nunca antes te la habían contado. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos de una forma que a nosotros nos gusta mucho en este programa, porque es un programa de historia, pero en la historia también entran otras artes que van más allá de las artes plásticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura. También hemos hablado de literatura, hemos hablado de cine, de fotografía y por supuestísimo de música. Por debajo de mi voz está sonando una pieza de Johann Simon Mayer que nos acerca un poco a una realidad para muchos desestabilizadora, para muchos un tanto conspiranoica, para muchos un tanto misteriosa, pero que no es más que una parte propia de la historia de la música. Y lo queríamos comentar, lo queríamos tratar con nuestro próximo invitado, que es Luis Antonio Muñoz. Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, un placer estar contigo y con tus oyentes aquí, intentando aportar algo un poquito más al campo de la historia. Encantado. Claro que sí. El otro día hablando ¿de qué podemos hablar? Pues vamos a hablar de los Illuminati y su papel en la historia de la música. Bueno, quiero recordar, Luis ha estado ya con nosotros, hace unas semanas estuvo con Jesús Callejo y con un servidor en el cronovisor, en ese cronovisor que hicimos dedicado a los castrati. Él tiene un programa en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, que queremos recomendar desde aquí, los domingos por la tarde a las 6, que es El Sonido del Tiempo, y también es autor de un libro, Historia Oculta de la Música, publicado por La Esfera, en donde ya también nos visitó y estuvo hablando de este fascinante tema. Luis, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo? Bueno, pues estamos escuchando a una pieza de Johann Simon Mayer, que es un compositor que me encontré de alguna manera casual y que abrió una ventana de investigación a un mundo que es el de los Illuminati históricos. La historia de Johann Simon Mayer es muy, muy curiosa. Es un compositor que nació en Alemania, pero que acabó siendo una especie de compositor adoptado por parte de Italia, hasta el punto de que muchos italianos no saben que es alemán en origen, porque se cambió el nombre. Se cambió el nombre a Giovanni Simone Mayer y está considerado uno de los padres de la ópera del siglo XIX italiana, siendo alemán en origen. Entonces, la historia de Johann Simon Mayer y de la música que estamos escuchando está relacionada con este mundo desconocido, que es el mundo de los Illuminati de Baviera,
que son los que históricamente dan forma a ese concepto que luego se convertirá en esas teorías conspiratorias de las que estabas hablando. Pero el fenómeno verdaderamente interesante históricamente para mí es este germen de este proyecto en el cual, bueno, pues Mayer, que es este compositor, estuvo con el que estuvo involucrado. Hay muchos más compositores que estuvieron alrededor de este mundo. Entonces, concretamente esta pieza podría ser una pieza ritual que se utilizará pues para alguna ceremonia de logia, y vamos a hablar también un poco de esto, ¿no? Porque hay unas ideas relacionadas con la masonería y los Illuminati que la gente confunde mucho, y ojalá sirva este programa o estos minutos para aclarar estos conceptos para tus oyentes. Claro, porque lo decía yo al principio, ¿no? Mucha gente que vincula a los Illuminati con algo demoníaco, algo diabólico. Sin embargo, los Illuminati, como buena sociedad secreta y luego reconvertida prácticamente en una sociedad discreta, ¿no? Como suelen ser todas las sociedades de este tipo, en origen pues defendía argumentos filosóficos, humanistas, que nada tienen que ver con lo que luego se les ha relacionado, ¿no? Sí, es cierto. El caso de los Illuminati es muy curioso. Por resumirlo así de una manera rápida, los Illuminati se forman un 1 de mayo de 1776 y es un estudiante de Derecho de la Facultad de Ingolstadt en Alemania, que es una zona que está en la región de Baviera, entre Nuremberg y Múnich. Este Adam Weishaupt forma una orden que en un primer momento, pese a lo que mucha gente piensa, no tiene nada que ver con la masonería. O sea, el origen de Weishaupt tiene más que ver con la reconstrucción que hizo de las ideas de los jesuitas que recibió tanto en su formación temprana como en la formación que tendría después en la universidad, teniendo en cuenta que la universidad en esta época no se empezaba como ahora a los 19 años, a los 18, 19, se empezaba prácticamente a los 14, estaba todo más desplazado, puesto que también la expectativa de vida era menor y se hacía uno maduro un poco antes, ¿no? Entonces ese concepto, cuando Weishaupt entra en los jesuitas, recupera un poco su idea para construir otra cosa, y acaba siendo profesor de la universidad. De hecho, acabará siendo uno de los primeros catedráticos no jesuita de Derecho en la Universidad de Ingolstadt, y pues construye o reconstruye, diríamos, el pensamiento que recibe, incluso la forma, casi diríamos, de organización que es muy cercana a la masonería, que utiliza también la Compañía de Jesús y que le da esa forma donde hay un plan. Efectivamente, hay un plan político y hay un plan de cambiar el mundo, que es algo que también la gente desconoce. Lo que ocurre es que unos meses después, prácticamente un año después, Weishaupt después ingresa en masonería y empieza a darse cuenta que puede utilizar la masonería para construir desde ahí su propia idea. Esto es un elemento muy importante que hay que entender, porque hay gente que confunde Illuminatis con masones, etcétera, etcétera. Y la orden Illuminati, que en un primer momento se llama de los perfectibilistas, cambia el nombre, el propio Weishaupt le cambia el nombre, en un origen no era una intención, llamémosle, místico-esotérica. Es verdad que hay un análisis político, social, donde se estaban gestando pues los primeros proyectos jacobinos, y está muy cerca, son unos pocos años antes de la Revolución Francesa, y no es gratuito. Entonces Weishaupt, siendo muy joven, pues recoge un poco estas ideas con esa especie como de energía revolucionaria de los jóvenes, ¿no? Que siempre quieren cambiar el mundo, y construye esta idea, coge a varios compañeros suyos y alumnos y forma con 5 o 6 personas ese primer germen de lo que luego serán los Illuminati de Baviera. Es una historia fascinante, ¿no?, que nos acerca un poco a esos cambios tan radicales, ¿no?, que hubo en el siglo XVIII por medio de la razón, el pensamiento, la luz también, ¿no? Quizás el nombre de Illuminati podría venir también un poco en ese sentido, pero muy pronto los Illuminati, estos miembros de esta sociedad secreta, utilizan la música, ¿no?, ¿verdad, Luis?, para poder gesticular de alguna forma las ideas de la propia sociedad
sociedad secreta. Sí, desde que es cierto lo que dices. La cuestión es que, bueno, cuando empiezo a investigar un poco sobre la masonería y la música, concretamente me encuentro como con esta rama hace ya unos años, ¿no? Y me di cuenta que había cosas que encontrar porque no estaba del todo claro, ¿no? No estaba del todo claro hasta qué punto había una relación directa entre masonería e Illuminati. ¿Qué ocurre? Que cuando Weishaupt forma esta orden Illuminati y empieza a introducir a través de una especie como de, ¿cómo diría?, de remodelación que introduce a los masones dentro de las estructuras Illuminati, es bastante probable que los usos y las costumbres que se venían teniendo en las logias masónicas, que se integran dentro de los Illuminati, empiezan a entrar dentro de los rituales. Todo se ha dicho, en los rituales actuales que se conservan, que son muy pocos de Illuminati, no hay ninguna partitura. Así que lo único que podemos inferir es que, siguiendo el mismo uso que se hace en masonería de la música, probablemente en algún momento pues se utilizó la música como forma de ilustrar esos rituales de la orden Illuminati, teniendo en cuenta que los rituales de los más altos grados están organizados, no se llegan incluso ni a completar, porque como la orden se fue formando de una manera improvisada a medida que la historia iba pasando, no les dio tiempo. Ten en cuenta que había que captar a gente y a medida que iban captando gente, iban completando los diferentes grados. Pero sí que es importante entender que para el plan de Weishaupt era importante que las personas que estaban en los grados más bajos de los Illuminati no supieran cuáles eran los verdaderos planes de, llamémosle, de cambiar el mundo política y socialmente. Entonces, bueno, sobre esto habría mucho que hablar, pero por contarlo en una sola frase, el plan de los Illuminati de Baviera era introducirse de manera directa en la sociedad a través de varios canales. El primero y más cercano era posicionar a personas que estuvieran de una forma muy cercana, ni siquiera que fueran cargos importantes, sino que fueran personas cercanas a esos cargos, como podrían ser consejeros de políticos, por ejemplo, etcétera. En esto que comentas, pues claro, para crear todo este sistema que fue creciendo poco a poco, se hizo necesaria la creación de una serie de rituales que incorporan, a través de una escisión de la masonería, de lo que se llamaba la estricta observancia templaria, que era pues a través del barón von Hund, crea como una especie de disgregación, de tendencia Rosacruz, y ahí es Weishaupt el que se introduce y empieza un poco a jugar y a tirar de los hilos, y consigue convencer a muchos de los masones rosacruces de esta estricta observancia templaria y se los lleva consigo a la orden Illuminati. Y es ahí donde empiezan a llevarse bastante mal, se empiezan a denunciar, etcétera, y empiezan también a utilizar a los Illuminati casi, como diría, como una especie de testigo de cargo frente a las posibles revueltas jacobinas. Se les acusa de todo, desde envenenar a personas, a reyes, a no sé, bueno, a un montón de cosas. Y bueno, pues se da la circunstancia de que en ese desarrollo de la orden y en esa, como diría, disgregación y por toda Europa se van a encontrar una serie de músicos que están muy relacionados con algunos que conocemos bastante conocidos, como puede ser el caso de Mozart o sobre todo de Beethoven, que estuvo muy cerca también de los Illuminati de Baviera. Seguimos hablando con Luis Antonio Muñoz, musicólogo. Y Luis, la segunda propuesta musical que nos traes es esta sonata para una armónica de cristal, puedo entender, y que te preguntaba antes, ¿no?, de cómo se ha utilizado la música para transmitir los conceptos de la sociedad secreta de los Illuminati. Imagino que los autores de estas piezas pertenecían todos ellos a esta sociedad secreta, ¿no? Sí, concretamente esto que estamos escuchando, que es bueno, esta sonata en la menor de un instrumento, lo he elegido para que tus oyentes puedan también escuchar instrumentos diferentes, ¿no? La armónica de cristal
es un instrumento que estuvo de moda en la época de Mozart, muy relacionada con el desarrollo de instrumentos nuevos, tecnológicamente hablando, y está relacionado también un poco con esta corriente del mesmerismo, curiosamente, ¿no? Esa utilización de la energía eléctrica para la curación, que luego tendrá también ramificaciones en figuras como la propia criatura de Frankenstein, ¿no? Que está basada en todo este concepto. Mesmer estaba en un círculo donde se desarrolló también el instrumento de la armónica de cristal. Joseph Schlett, que es el autor de esta sonata, pues nació en 1764 y murió en Múnich en 1836. Y Múnich fue uno de los centros de dispersión de las ideas Illuminati. Era organista, era compositor, era filólogo y vamos a ver una característica. Fíjate, curioso, que siendo compositor, Joseph Schlett estudia Derecho en Ingolstadt. Muchísimos de los Illuminati de los que estamos hablando tienen que ver con el concepto de las universidades de Derecho y están muy relacionados porque de alguna manera yo creo que pensaban que era una forma de introducirse en la sociedad y de crear nuevas redes de comunicación en lo que se refiere pues al tráfico de influencias, ¿no? Este Schlett, que es el autor de, como decía, de esta sonata, se establece también como profesor de música en Múnich, en un gymnasium, en Alemania se le llama como a los institutos de secundaria, que era también jesuita. O sea que vamos a observar, como estamos hablando, que alrededor del fenómeno de los Illuminati está también la dispersión de las ideas en las universidades y también está el desarrollo, hasta que se suspende la orden jesuita, de estos centros de estudio donde de alguna manera se produjo un cierto trasvase de información. Y bueno, pues como preguntabas, la música como tal no se puede considerar, con los datos que tenemos hoy en día, un elemento de difusión ideológico, porque también es cierto que sería absurdo que, declarándose secretos, mostraran mensajes Illuminati dentro de sus canciones, pero sí que es verdad que podemos inferir una especie como de, ¿cómo diría?, de cercanía ideológica a través de relaciones que existen entre creadores de letras de canciones y compositores, por ejemplo, que ponen melodías a esas canciones, y muchos de ellos pertenecen literalmente a la orden Illuminati. Es llamativo, ¿no? Porque, claro, la teoría quizás es más sensacionalista, lo comentabas ahora, ¿no? Todos tenemos un poco en mente esos mensajes diabólicos, ¿no? Girando al revés los antiguos discos, ¿no? Los LPs, que salía un mensaje y tal de los grupos heavies. Los Illuminati no hacían lo propio, ¿no? No intentaban calar en los espectadores de los auditorios, en los oyentes, mensajes, ¿no? Por medio de esta música de una manera subliminal, pero yo no sé si existe una especie de denominador común que se pueda decir en la actualidad. Esta pieza ha sido escrita por un Illuminati. Yo no sé si hay una serie de elementos comunes o simplemente eran artistas que pertenecían a esa sociedad y trabajaban, ¿no?, de la mejor manera que sabían y podían, y cada uno de una forma independiente. Está más cerca de lo segundo que de lo primero. A día de hoy, con documentos históricos, y esto es ser historia, lo que podemos afirmar única y exclusivamente es que una serie de compositores e instrumentistas que pertenecieron a la orden Illuminati, te puedo dar nombres con los nombres en clave, porque cada miembro Illuminati, cuando entraba, adoptaba un nombre en clave que le identificaba ante los demás miembros, pero que le hacía al mismo tiempo desconocido frente a terceros y a otros niveles, ¿no? Con lo cual todo formaba parte de un sistema, que además hay un sistema muy, muy complejo relacionado con la correspondencia, como entre ellos utilizaban, por ejemplo, utilizaban un signo que era un círculo con un punto en el centro. Esto significaba la orden Illuminati de forma esquemática, y en las cartas y en los documentos lo podemos encontrar. En lo que me comentas, los músicos Illuminati no existe ninguna composición que de manera concreta especifique esto es una música Illuminati. No existe en la historia de la música a día de hoy. Pero sí que se pueden inferir, igual que de la flauta mágica de Mozart, podemos hacer una lectura completamente simbólica de lo que fueron los conocimientos masónicos de Mozart, y a través sobre todo de Schikaneder, de su libretista, que también era hermano masón, pues podríamos inferir la idea de estas melodías
no con una intención de mandar ningún mensaje a nadie, sino con una intención comunicativa. Las redes se creaban, pues a lo mejor de que un compositor Illuminati le pusiera letra a una canción de un autor poeta Illuminati, o que pertenecía a un círculo de lectura, o que pertenecía pues a una sociedad literaria o a una asociación de estudiantes. Esto también es bastante curioso. En la investigación que estoy haciendo, que os muestro un poco como si fuera una especie de work in progress que se dice ahora, lo que estamos planteando es la idea de cómo las redes se crean a través de la correspondencia y a través de dos cosas que son muy interesantes, Nacho. Una de ellas es cómo en el plan de Adam Weishaupt, de manera concreta, está: si en algún momento tengo un problema en seguir con la orden, voy a utilizar una cosa que me permita poder transmitir estas ideas. ¿Y sabes qué fue? Las asociaciones de lectura, los clubs de lectura. A día de hoy, en los datos que yo he encontrado, se puede inferir la idea de que Weishaupt, de hecho tengo aquí un texto que te puedo leer concreto, sí, claro, atribuido a Weishaupt. Dice: por este plan podremos dirigir a la humanidad. De esta manera simple cambiaremos todo y lo derribaremos. Debemos, en secreto, influenciar todas las transacciones políticas. He considerado y preparado cada detalle para que, si la orden desapareciera en estos días, pueda ser restablecida en un año de la manera más esplendorosa si cabe. Y dice después: tengo la capacidad de tomar ventaja de la mala suerte, y cuando parece que me hundo del todo, me levantaré con un nuevo vigor. Entonces, al final, en este texto dice: el gran poder de nuestra orden radica en su capacidad de ocultación. Dejemos que aparezca en cualquier lugar sin mostrar su verdadero nombre, siempre escondida en otro nombre y otra ocupación. El mejor escondite son los 3 grados básicos de la masonería, porque la gente está acostumbrada a ellos. Junto a esto, la forma de una sociedad de aprendizaje o sociedad literaria es la mejor para nuestro fin, y no existiendo la masonería, debería emplearse esta forma y debería ser algo más que una tapadera, debería ser una herramienta poderosa en nuestras manos. Fíjate qué curioso, ¿eh? Como Weishaupt tiene un plan muy concreto. En este caso, lo que me preguntabas de la música, pues forma parte también de esta herramienta de difusión, pero no en los mensajes concretos, sino a través de la creación de estos canales que permiten transmitir la información. Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de Beethoven, que Beethoven estuvo muy relacionado con una serie de personajes a través de la escuela de compositores que surgió en Bonn. Y entre estos personajes que cuando se suspende la orden Illuminati, ¿qué es lo que hacen? Pues crear, entre ellos algunos como Franz Anton Ries, que fue profesor de Beethoven, resulta que crean una sociedad de lectura. Y es demasiada casualidad. Entonces, curioso, bueno, pues sí. Claro, ¿qué dicen? Pues no siguen un poco los planes, ¿no? Y de hecho, hay bases de datos ahora mismo que plantean la difusión de la información de los Illuminati de Baviera a través de la correspondencia, y se pueden ver mapas interactivos donde se va viendo cómo va creciendo la red, que llega pues hasta San Petersburgo o Viena, por ejemplo. O sea, verdaderamente es un tema interesante y que da para crear nuevas redes en las que estoy trabajando ahora, que utilizan la música, pero bueno, nos vamos a la poesía, nos vamos a... Bueno, pues es que hay muchas lecturas. El propio Beethoven del que hablábamos, del que siempre tenemos una imagen tan neutra, es un poco lo que yo defiendo. Tenemos que profundizar en las creencias, en los contactos, con quién se relacionaba, y empiezas a encontrar, canales de información verdaderamente asombrosos. Escuchamos una nueva pieza de fondo, una sonata escrita para cello, y seguimos hablando con Luis Antonio Muñoz, musicólogo, sobre el mundo de los Illuminati, la historia de los Illuminati más vinculada a la música. Luis, precisamente en el siglo XVIII y en el siglo XIX, cuando nace y se desarrolla esta sociedad secreta de los Illuminati, no había en aquella época el acceso a esas redes sociales como tenemos en la actualidad, a esos medios de comunicación, y precisamente las interpretaciones de piezas musicales, la lectura, los grupos de lectura que decía
decías ahora, eran acontecimientos sociales, ¿no? En donde hacías contactos, ¿no? Conocías a gente, te relacionabas con muchos de ellos y también servían un poco para, imagino que para difundir este tipo de ideas, y qué interesante que la música participara, ¿no? Y fuera un gran protagonista en esta historia. Cierto, es cierto lo que dices. Por un lado, estas asociaciones o grupos de lectura que tenían varias formas, se les llamaba clubs de lectura o sociedades de armonía también, curiosamente, tenían o bien pequeñas salas o salas más grandes que eran como, pues bueno, parecido a lo que podría ser hoy en día. Vamos a poner un ejemplo, imagínate el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Son instituciones en las que los socios pues tienen una biblioteca que comparten, etcétera. Pero hay que entender también, ahora que hablas de redes y que están tan de moda últimamente, cómo una sociedad de lectura en combinación con los editores podría, de alguna manera, y también los editores de música, podría publicar obras que se difundían a través de unos círculos bastante complejos, porque cualquiera de las partituras que, por ejemplo, encontramos en el siglo XVIII, y ahora te cuento la historia de una de ellas que me he encontrado, es una partitura que se difundía mediante suscriptores a muchísimos lugares dentro de Alemania. Entonces, en cierta medida, en las propias partituras te puedes encontrar el nombre de los suscriptores que puedes encontrarte a lo mejor que tenían como unos 300, 400, 500 suscriptores y están todos con nombres y apellidos ahí, o las instituciones que compraban esa partitura y que se habían suscrito. De esta manera, pues claro, se creaba una nueva red de distribución y en la música hay una serie de partituras que son llamativas en este sentido. Toda esta investigación viene porque yo me encuentro una de las partituras de Johann Simon Mayer que me pareció muy interesante. Esta partitura, que se edita en 1786, se llama Canciones para cantar al piano, en alemán Lieder bei Klavier zu singen, que la compone Johann Simon Mayer, del que hablábamos al principio, con 23 años. Entonces yo me encuentro que hay muchos autores que no conozco, no sé quiénes son. Algunos están en formas, como diría, con el nombre abreviado, ¿no? Otros están, por ejemplo, hay una mujer, ¿no? que me llamó la atención, ¿no? Que está con el nombre de Caroline. Y entonces cojo esta partitura y digo, ¿por qué? ¿De dónde vienen estos nombres y de dónde salen, ¿no? Bueno, pues mira, entre los nombres que están en esta partitura está el conde de Stolberg, que era noble y poeta y que era masón y que había estudiado en la Universidad de Gotinga. Está Justus Friedrich Zechelein, que también era escritor y músico. Había estudiado en la Universidad de Erlangen. Todas estaban más o menos en la misma zona. Philippine Engelhardt, que tiene el seudónimo Caroline, que mujer, poeta, y que también estudió en la Universidad de Gotinga, y que pertenece a un proyecto del que te voy a también contar que es muy, muy, muy curioso, que es el de las sociedades de mujeres que se crean en el siglo XVIII. En este caso se llama la Universität Mamsellen, que es algo así como las damas de la universidad, que eran todas hijas de catedráticos de la Universidad de Gotinga. Pero resulta que como no podían estudiar porque no tenían muchas de ellas permitidos los estudios, pues una de ellas concretamente se convierte en la segunda doctoranda de toda Alemania en la historia del sistema universitario alemán. Le tuvieron que hacer el examen en su casa con los catedráticos y casi le dieron la nota mínima porque no la podían suspender, porque sabía tanto que dijeron, bueno, por lo mínimo, pero al final fue la segunda doctoranda y pertenece a un grupo de 5 mujeres que se las conoce como las damas de la universidad, que tienen unas historias que son propias, bueno, pues de una novela de Víctor Hugo. Es maravilloso y daría para un programa entero de ser historia. Tenemos a Heinrich Wilhelm Stanford, poeta y cronista. También estudió matemáticas en la Universidad de Gotinga. Matthias Claudius, que era masón y que estudió en la Universidad de Jena. Carl Friedrich Kretschmann, que era también poeta y narrador y también perteneció a la Orden Illuminati. Heinrich Ottokar Reinhardt, que era Illuminati y que también estudió Derecho en Gotinga. Bueno, son como 8 autores y todos ellos estaban en este cuaderno de partituras que yo me encontré. Y fue a partir de ahí donde empecé un poco a recopilar todos estos datos y a ver a dónde me llevaba. Y el mundo al que me ha llevado es un mundo verdaderamente fascinante, desde la creación de lo que se llama la Hermandad
de Gotinga, la Hermandad del Bosque, que son una serie de poetas jóvenes que se juntan alrededor de un árbol y, parecido a lo que sería el Club de los Poetas Muertos, crean una sociedad de poetas, pero que empieza a ramificarse de una manera poética y política, con una serie de llamémosle, de simpatizantes que toman al poeta Klopstock, alemán, como gurú, y que empiezan a crear toda una idea de difusión de ideas que estarán muy relacionadas incluso con el jacobinismo. Y por terminar un poco la exposición esta, las mujeres que estaban en este grupo que te he dicho de las damas de la universidad, de las cuales una aparece en este cuaderno de Johann Simon Mayer, pues pertenecieron a la primera república de Mainz, de Maguncia, que fue pues la primera república francesa, entre comillas, que se dio en Alemania, en Mainz, cuando después de la Revolución Francesa pues llegan al acuerdo de decir no, nosotros queremos ser una república y ser independientes de Alemania. Y estas 3 de las 5 mujeres estaban literalmente involucradas políticamente en esta idea. Y alrededor una sociedad de lectura. Fíjate la cantidad de cosas que nos lleva. Y desde luego que todo ello, Luis Antonio, es muchísimo más apasionante porque es real, son datos históricos, es verdad, se pueden comprobar en las fuentes. Es muchísimo más apasionante, como digo, que todas esas teorías conspiranoicas que se generan alrededor de los Illuminati y de esta tradición un tanto diabólica, demoníaca, ¿no?, que en los últimos años ha surgido. No estamos defendiendo a nadie, no estamos diciendo ahora que los Illuminati son buenos o que la masonería es buena o mala, no. Estamos contando las cosas como son. Es lo que nos ha hecho nuestro invitado, Luis Antonio Muñoz, musicólogo, autor de este libro Historia oculta de la música, publicado por La Esfera, y compañero en Radio Nacional de España de ese programa El Sonido del Tiempo, los domingos por la tarde. Y todo ello, pues tirando de una pequeña referencia, ¿no?, consigues acercarte a una realidad apasionante, majestuosa, me atrevería a decir, con ese trasfondo musical que es lo que lo convierte, como digo, en algo muchísimo más cercano y muchísimo más humano. Como siempre, Luis Antonio Muñoz, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a vosotros, espero que esto abra nuevos canales de aprendizaje y de disfrute y, como tú dices, de pasión, porque yo siempre le pongo pasión a todo lo que hago, investigo, y bueno, pues un placer de compartir con vosotros este conocimiento con tus oyentes y contigo, así que encantado de estar con vosotros aquí. Espero que hayan disfrutado de este nuevo programa de Ser Historia. Recuerden que lo pueden escuchar en su versión extendida a través de los podcasts de Ser Podcast. Ahí van a encontrar el programa completo, no de 1 hora, que ha sido esta emisión de la madrugada del sábado al domingo, sino de prácticamente 1 hora y 45 minutos más o menos, que es lo que ha durado este nuevo programa. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono y en la dirección y a los mandos técnicos, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento y cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.